Buen día, soy el doctor Rodrigo Elizondo Maña. Bienvenidos a nuestro podcast Why Anatomy de la Sociedad Mexicana de Anatomía, donde el día de hoy les compartiremos la experiencia y opinión del doctor William Ortiz Briceño, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde imparte la cátedra de Anatomía Humana. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y también ha participado en múltiples asociaciones de colegios de médicos a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor. ¿Cómo fue tu acercamiento con la anatomía, doctor? Bueno, pues desde que era estudiante de medicina en Bogotá, Colombia, tuve un gran maestro que se llamaba Luis Montaño y él veía cómo nos enseñaba en la práctica con diferentes cortes de cerebro, por ejemplo, porque él nos daba neuro, y como que con esos alfileres que él nos iba quitando y nos iba motivando para que el alfiler de tal color nos estaba identificando alguna estructura del cerebro, y entonces dependiendo de los cortes que él hacía, pues las estructuras se veían de diferentes formas, y desde ahí como que me nació la inquietud por estar fortaleciéndome para estar aprendiendo, también dibujando y pintando algunas estructuras del cuerpo. Sin embargo, pues después se me da el venirme a México, me tocó repetir de nuevo mis materias y vuelvo a entrar a anatomía y se me abre la puerta porque yo ya traía algunas bases de Colombia y me abren la puerta como instructor de anatomía en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estando un médico militar y el doctor Álvaro Díaz Zárate, y ellos me invitaban a hacer las disecciones y empecé a ser preceptor, y creo que esa parte fue la que me abrió las puertas como estudiante a que, bueno, el enseñar también y el aprender a mis compañeros, eso también nos facilitaba el aprendizaje. Y así fue que pasaron los años y todo me veía yo dando la cátedra de anatomía. Pero sin embargo, yo trabajaba ya en hospital, pero se me abre la oportunidad y empiezo precisamente por neuroanatomía. Empiezo en el área de disecciones y prácticamente, pues como eran las enseñanzas que tenía de mis grandes maestros, empecé también a fluir en este tipo de enseñanzas frente al cadáver. Y eso lo hice durante toda mi vida de estudiante, y de ahí pues me retiré casi 5 o 6 años, pero como que me quedaba la espinita de la educación y me abrieron la puerta cuando una maestra se pensiona y me hablan, me hacen mi examen para poder ser docente. Y bueno, mire, ya llevo 21 años con lo que inicié siendo como algo que era para mí un hobby, pero gracias a Dios pues se abrió la puerta en la anatomía. Y en ese sentido, remarcas el tema de la disección, de la práctica. ¿Tú crees finalmente es esa parte práctica es la que en el fondo te atrajo, o sea, la que realmente te ganchó, vamos a decirlo así, con la anatomía? Bueno, yo creo que también hay parte teórica que me influyó también para esto, porque el doctor Luis David Montaña a veces él nos enseñaba con algunos versos y eso, y bueno, yo empecé y dije, bueno, yo empecé a aprender algunas cosas creando las famosas mnemotecnias. Entonces, como que la parte teórica que me daba el doctor y la parte que agarré aquí en México con el doctor Álvaro Díaz Zárate, combiné esa parte teórica para afianzar pues la parte práctica, pero yo creo que hay que combinar las dos. Me mencionaste ahorita las mnemotecnias y la verdad es que sabemos de ese desarrollo que has tenido creándolas porque pues digo, estas se transmiten y pues van pasándose de tal manera que luego uno mismo escucha las mnemotecnias y dices, esta la
es de las mnemotecnias del profesor William, por ejemplo, o así. Entonces sabemos que eso pasa y, por ejemplo, ¿nos podrías decir alguna característica así, William? Sí, mira, pues eso en estrategias de aprendizaje, porque yo creo que hay que darle también a varias armas a nuestros alumnos. Entonces algunas cosas se nos dificultaban como para aprender. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a dar la cátedra y a muchos se les dificultaba, por ejemplo, las inserciones de la epitroquia y el epicóndilo, aunque ya los nuevos libros, pues ya ves que tienen el enfoque clínico y nos hablan de epicóndilos mediales y epicóndilos laterales, pero bueno, no dejan de ser los mismos músculos, sino que ya pues según su función pues nos los están poniendo. Pero yo creé ahí una que era la famosa de Propapaquaflex y otra que era seca, pero era para que se aprendieran precisamente los músculos que se insertaban en esas salientes óseas. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba del Propapaquaflex era el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, el flexor común de los dedos. Entonces así también les decía que aprendiéndose el Propapaquaflex también podía sacar las vainas, tanto extensoras como flexoras. Sí. Y entonces así empecé a crear algunas mnemotecnias más, y entonces de cada saliente ósea empecé como que a sacar músculos. Más que todo me enfoqué fue a eso. Y otro ejemplo que tengo, por ejemplo, es el del hueso ilíaco, en la espina ilíaca anterior superior, que yo les decía, bueno, ¿y qué músculos insertan ahí? Entonces a veces me decían uno, no me decían ninguno, pero ya le dije pues el sartén, y entonces ya el sartén era el sartorio y el tensor de la fascia lata. Y así me fui creando algunas también, no solamente pues de músculos, y hay algunas que existían, que ya se las hice ver que existían, y por ejemplo para aprenderse en los pares craneales, algunas estructuras nerviosas, en fin, pero es así como la creatividad también algunos alumnos ya lo han hecho, y ellos también han sido partícipes de algunas mnemotecnias que ellos me dicen, ay mira doctor, me gusta esta, y bueno, vamos viéndola y ellos me la explican. Entonces yo creo que es una parte fundamental que también como estrategia de aprendizaje se le puede dar al alumno. Definitivamente. Yo creo que todos alguna vez hemos utilizado alguna o pensado en alguna forma de acordarnos de algunos conceptos que de pronto podrían ser más difíciles, ¿no? Y qué bien, y nosotros sabemos pues que usted tiene experiencia y sobre todo que ha trabajado en ese tema con sus alumnos y tal, y pues la verdad es un trabajo muy interesante. Y qué bueno que sea también un complemento y que los muchachos, nuestros estudiantes, puedan utilizarlo para aprender. Ahora, y en términos de su ejercicio, de las actividades profesionales que realiza, ¿de qué manera la anatomía le ha ayudado en ese desarrollo profesional médico, vamos a decirlo así? No, pero es que yo creo que es la parte fundamental y básica, por eso se llaman materias básicas, porque yo creo que si usted ve en las preclínicas y en las clínicas, la anatomía es la parte fundamental, así como la fisiología y la bioquímica. Entonces yo creo que esto es que si el alumno, como les he dicho, se deja claro y preciso las partes fundamentales que se van a utilizar, que es todo el cuerpo humano, pues ahí está la fortaleza en las áreas básicas de la enseñanza en medicina. Y por ejemplo, ¿qué recomendaciones o así podría hacerle a sus estudiantes o a los estudiantes que nos escuchan? No, pues yo creo que hay varias estrategias que se pueden aprender de cada uno de los maestros. Y yo creo que la aplicación que se debe dar a la anatomía, tanto en la parte práctica como teórica, sabemos que hay alumnos visuales, hay alumnos auditivos, pero si combinamos todas estas partes fundamentales en la enseñanza de la anatomía, yo creo que es el reflejo que cada uno de nosotros le podemos dejar a nuestros alumnos y hacerles de la anatomía algo que verdaderamente sea divertido para ellos, porque a veces
nosotros que verdaderamente llevamos una anatomía muy tradicional y que a algunos nos ha costado también el cambiar algunos paradigmas, pero se sabe que al cambiarse ya con este tipo de enseñanzas ahorita, con las TIPS, todas las cosas que tenemos en tercera dimensión, entonces como que el alumno ya también entra en esa dinámica de la enseñanza y ellos mismos ya son parte de crear alguna presentación, y eso de quién va, pues de la parte que también cada uno de nosotros como maestros le podamos transmitir esa enseñanza de la anatomía de una forma práctica, sencilla, atractiva, porque ya ves que siempre la anatomía, antes de entrar los muchachos como que piensan que es la parte que hay más índices de reprobación, o sea, entran con otro tipo de visiones que verdaderamente cuando ya nosotros como docentes los hacemos partícipes a ellos también de nuestra enseñanza, aprendizaje, pues eso los enriquece, y creo que esa fortaleza es la que a los alumnos les hemos dado. Yo tengo alumnos ahorita que por ejemplo son traumatólogos, y como hablábamos de esas mnemotecnias, me decían, oiga doctor, es que en la residencia me preguntaban que por qué me salía a veces muchos músculos las inserciones, y yo les sacaba sus mnemotecnias. Entonces eso es parte fundamental, ¿no? Y los que están llegando también a veces, sí, te recordamos por esto, también por la clase, no sé, como que algo les quedaba para transmitir eso de la materia, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza está en nosotros, el cómo podamos también hacer partícipes a nuestros alumnos para que ellos también empiecen a formarse en la enseñanza, no solamente de la anatomía, sino yo creo de las partes fundamentales que se requieren para ser un buen médico. Muy bien. Oiga, ¿algo más que quisiera agregar antes de finalizar, doctor? No, pues mira, primero que todo yo creo que agradecerte, doctor Rodrigo, porque esto es parte fundamental, que ojalá todos nuestros estudiantes vean las fortalezas y las debilidades, no solamente en los maestros, sino también en ellos, y que trabajando en equipo y trabajando en dualidad maestro-alumno, siempre vamos a tener un éxito, y eso va a fructificar para siempre. Entonces creo que el alumno le aprenda a su maestro es de las buenas enseñanzas que les podamos dejar, para que ellos sigan los mismos pasos de algunos de nosotros, como les hemos seguido los pasos a algunos de nuestros maestros que recordamos fueron grandes anatomistas de historia, ¿no? Entonces eso yo creo que es la parte bonita y fundamental también de nuestra sociedad. Pues, doctor William Ortiz Briceño, te agradecemos el tiempo y por compartirnos esta reflexión, y pues bueno, pues nos estamos viendo en la Sociedad Mexicana de Anatomía. Gracias, Rodrigo, y ya sabe que esa parte fundamental de nuestra sociedad está basada también en el estudiante. Exacto. Entonces, qué hermoso que estamos trabajando también para ellos, y ellos también ya están trabajando para nosotros. Gracias, Rodrigo. Excelente, gracias. Hasta luego. Adiós. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más, y los esperamos en nuestro siguiente podcast, Why Anatomy.